Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ah, licenciado. jóvenes, buenas tardes. Vamos a que se conecten sus compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Queremos a que se conecten sus compañeros. Buenas tardes, licenciado. Se están conectando. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes, jóvenes. Sí, ahí lo muteé porque había un micrófono abierto. Entonces ya no lo alcancé a escuchar. Eh, bueno, ya creo que están la mayoría. Entonces no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia. Um,
Ya, ayer ya revisamos lo que era el diagrama de clase, ya les puse actividad allí, creo que ayer sí les mostré la actividad, o no estoy seguro. Bueno, por si acaso voy a revisar ahorita. Yo creo que ayer ya les mostré la actividad. Y, a ver, Buenas tardes, profe. ¿cómo están, jóvenes? A ver, si no me equivoco, creo que estamos en la semana 11. O sea, esta semana me parece que es la 11. No, entonces, para la semana que viene, que sería la semana 12, les puse ahí, ya les subí el diagrama de clases, o sea, lo que vimos de diagrama de clases de las clases pasadas. Y también les puse un cuestionario de los diagramas de clase. Y también les puse una tarea del diagrama de clases, ¿no? Entonces, la tarea dice que tienen que seleccionar un proceso de un sistema informático. Pueden repetir los procesos que ya han trabajado. Si tienen un proceso que ya han venido presentando, lo pueden repetir. Y también tienen que, o también pueden escoger el proyecto PIS. Podrían representar parte del proyecto PIS aquí. Entonces, de ese proceso que ustedes seleccionen, podría ser un proceso que a ustedes se les haga familiar, que lo conozcan. Entonces, ese proceso le van a realizar un diagrama de clases y para eso van a utilizar los diferentes tipos de relaciones, como son las relaciones de asociación, agregación, composición y herencia, según requiera el diagrama. O sea, si el diagrama lo requiere, ustedes lo ponen. Y deben de subir una documentación de la descripción del proceso y la imagen del diagrama, ¿no? Entonces esos diagramas se pueden realizar en Visio, en PowerPoint, en Word, en Paintbrush, o sea, donde ustedes lo deseen realizar, pero la herramienta ideal debería ser Visio. Visio está un poco más orientado para hacer este diagrama. También hay herramientas de terceros en el medio, es decir, que podrían ustedes encontrar herramientas de terceros, pero ahí sí hay una variedad, entonces ya depende de los gustos de ustedes, ¿no? Entonces, esta es la actividad que tienen, ¿verdad? Se las puse ayer, eso quiere decir que estamos cerca de la semana 16, entonces, ¿sí? Tenemos, como que el tiempo ahora es más corto, parece. Ya, entonces, ya vimos los diagramas de clase, ahora nos toca entrar a los diagramas de objeto. Hay una ventaja de haber visto los diagramas de clase y es que los diagramas de objetos son bastante similares, ¿verdad? Entonces, como estos diagramas de objetos son bastante similares, se les va a hacer fácil. Y realmente los diagramas de objetos no son tan complicados. Tenemos que ir desde la perspectiva de que los diagramas de clase hablan de una generalidad. Hablan de personas, hablan de estudiantes, hablan de notas, hablan de procesos, etcétera, etcétera. Entonces hablan de generalidad. Es decir, no dicen qué persona, no dicen qué proceso, no dicen qué estudiante, sino que simplemente hablan de una clasificación general. Cuando hablamos de los diagramas de objeto, estamos hablando de una instancia de la clase. Una instancia es cuando esa definición, ¿verdad? Ya la llevamos al mundo real. Por ejemplo, si hablamos de un alumno, hablamos, por ejemplo, de Juan Pérez. Si hablamos de un proceso, hablamos, por ejemplo, del proceso de facturación. Entonces, cuando hablamos de diagramas de objeto, la definición de la clase ya tiene nombre, apellidos y atributos reales y obviamente se pueden identificar. Entonces ya no estamos hablando de una descripción lógica, ¿verdad? De una definición, sino que ya estamos hablando de algo que ya existe, ¿no?
Entonces, dicho este preámbulo, entonces los diagramas de objetos que van a estar vinculados a los diagramas de clase. O sea, para que, Muteate. para que exista el diagrama de objetos, ¿verdad? Debe de existir el diagrama de clases. ¿Sí? O bueno, para que exista el objeto tiene que existir la clase, dicho de otro modo. Un objeto dice que es una instancia de la clase en programación orientada a objetos. Cuando ustedes definen una clase y luego en programación creamos un objeto, se llama instanciar la clase, ¿no? Es decir, que a partir de una definición se crea un objeto que cumple con esa definición. Ya, entonces, cuando hablamos de objetos, estos pueden ser vistos como una instancia del diagrama de clases en un determinado momento. Se define el diagrama de objetos como un gráfico de instancia, incluyendo objetos y valores de datos, ¿sí? Entonces, el objeto tiene una realidad. El objeto tiene diferentes valores o acciones. Entonces, nosotros, cuando nos referimos al diagrama de objetos, nos referimos a este diagrama en un determinado momento. Es algo así como que yo le tomo la foto. Entonces, si yo le tomo la foto ahorita, de repente usted trae gafas, de repente trae mascarilla, trae sombrero, trae un tipo de ropa. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Usted está vestido así. Si yo, después de un par de horas, le vuelvo a tomar otra foto, entonces ya a lo mejor se bañó, a lo mejor se cambió de ropa, utilizó otros accesorios. Entonces, no es igual la foto que yo le tomé ahorita que la foto que le tomé después, porque sus circunstancias han cambiado. Entonces, cuando hablamos de un diagrama de objetos, estamos hablando de hacerle una especie como de fotografía en un determinado momento, ¿no? Entonces, no siempre va a tener los mismos valores, pero digamos que cuando lo definimos, pues lo definimos en cómo se encuentra en ese momento. Es como que va tipo agregado las condiciones. Pongamos de que si tomé la foto, sigue otro proceso, o si no tomé la foto, cambia a otro proceso, o después de que tome una foto. Eh, no sabría decirle si es así como usted dice, porque no estoy muy seguro si le entendí su contexto. Lo que les digo es que, O eh, sea, pongamos, lo que le digo es que los o sea, valores, sí, déjeme a ver si así le aclaro la idea. Como el objeto se define desde la clase, recuerden ustedes que las clases tenían atributos, ¿verdad? Entonces, el objeto también tiene esos atributos, pero los valores de esos atributos, los valores, pueden cambiar en un determinado momento. Entonces, si yo le tomo la foto ahorita al objeto, el objeto va a tener ciertos valores de atributos y también puede estar ejecutando ciertas acciones en ese momento. Pero si yo le tomo la foto después, ¿verdad? Eh, los eventos que pueden haber ocurrido alrededor del objeto pueden haber hecho que se cambien esos atributos y esos valores. Entonces, lo que les trato de decir es que el diagrama de objetos puede ser cambiante en el tiempo, ¿verdad? Pero para nosotros, para efectos del estudio que vamos a hacer, de repente no nos interesa, o tal vez sí, ¿verdad? Simplemente le tomamos una foto en este momento y si nos interesa ver cómo ha cambiado en el tiempo, tal vez le tomamos una foto después para poder compararlo, ¿no? Entonces, algo así es el diagrama de objetos, como tomarle una fotografía de cómo se encuentra en este momento, considerando que los valores del objeto, que en este caso son los atributos, podrían cambiar y las acciones del objeto, que puede ser lo que el objeto tiene capacidad de hacer, también podría cambiar. Entonces, ese sería el enfoque. ah, listo, licenciado. Ya, entonces dice, aquí dice, ¿no? Los diagramas de objetos describen una estructura estática del sistema en un momento particular y son usados para probar la precisión de los diagramas de clase, ¿no? Entonces, es un determinado momento en particular. Un diagrama de objetos se enfoca en los atributos de un conjunto de objetos y cómo estos objetos se relacionan entre sí. Ya. Al igual que el diagrama de clases, ¿verdad? Algunas clases están relacionadas entre sí. Si las clases están relacionadas entre sí,
los objetos también pueden estar relacionados entre sí. Entonces, estos objetos también se van a relacionar en el mundo real. Y cuando se relacionan, generalmente pueden ocurrir cambios. Por ejemplo, mientras se están relacionando, pues hay cambios en los valores de los atributos, ¿no? Entonces es más o menos lo que estábamos hablando. Bien, ¿cuáles son los elementos de los diagramas de objetos? Pues obviamente tenemos los objetos, que son la instancia de la clase. Es decir, la clase me dice clase vehículo, y el objeto podría ser el objeto vehículo Aveo de placa 005. Entonces, ya estamos hablando de algo real, ¿no? Los objetos tienen títulos de las clases, es decir, la clase que define al objeto va incluida, entonces tienen los títulos de las clases. ¿Qué más? Tiene los atributos de la clase. Los atributos de la clase se representan por medio de un rectángulo con dos pestañas que indican un elemento de software, ¿no? En este caso en particular. Tiene enlace. Los enlaces van a ser líneas que conectan dos figuras de un diagrama, o sea, dos objetos entre sí, ¿no? Entonces, esos son los elementos que va a tener este diagrama de objetos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el diagrama de clases y el diagrama de objetos? En UML, que es lo que nosotros estamos en el capítulo de lo que es UML, que es el lenguaje unificado, ¿verdad? Es un lenguaje unificado para la descripción de sistemas. Entonces, el diagrama de los objetos van a mostrar un instante en el sistema y las relaciones entre las distintas instancias, o sea, otros objetos, y algunas líneas generales en comparación con el diagrama de clases son las siguientes, ¿no? El diagrama de objetos va a utilizar notaciones similares a los usados en el diagrama de clases, por lo tanto se les va a hacer familiar. Los diagramas de objetos se utilizan para modelar los elementos que están presentes en un diagrama de clase. Entonces, lo que está en la clase va a estar acá en el diagrama de objetos. El diagrama de objetos muestra los clasificadores reales del sistema y las relaciones entre ellos en un punto específico de tiempo. Entonces, los objetos se van a relacionar con otros objetos, pero en un determinado momento. Entonces, pudiera ser que en otro momento se relacione con otros objetos. Los diagramas de objetos pueden instanciar como diagramas de clases de despliegues, componentes e incluso casos de uso, ¿no? Los diagramas de objetos se pueden instanciar como diagramas de clase, de despliegue, componentes e incluso casos de uso. Entonces, a partir de los diagramas de objetos, nosotros podríamos, ¿verdad?, crear otros tipos de diagramas a partir de este de aquí. En ninguno de los diagramas se muestran mensajes entre los elementos que colaboran, ya que se trata de diagramas estructurales, ¿no? Entonces aquí no se van a mostrar mensajes entre los elementos que se están relacionando. ¿Cuáles son las aplicaciones del diagrama de objeto? Bueno, para el desarrollador dice que resultará útil el diagrama de objetos y en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos casos? Sería en la revisión de una interacción específica del sistema general. Es decir, para que el programador pueda ver cómo se comporta el sistema en una situación específica. Obtención de la vista a nivel alto del sistema que desarrolla, es decir, para tener una vista de alto nivel del sistema que se desarrolla. Prueba del diagrama de clase que se creó para la estructura general del sistema por medio de los diagramas de objetos para casos de uso específicos. Es decir, el diagrama de clase que se definió anteriormente se lo utiliza para definir un diagrama de objetos en un determinado momento y en ese momento se puede realizar un análisis de que si la manera como interactúan los objetos en ese momento son correctos, entonces
Entonces allí se puede determinar si el diagrama de clases estuvo bien definido o no. Ya. Entonces, aquí tenemos el inicio del diagrama, el diagrama de objetos, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre de los objetos. En el nombre de los objetos, cada objeto será representado con un rectángulo, ¿verdad? Parecido un poco al diagrama de clases. Y este rectángulo va a contener el nombre del objeto y la clase, ¿no? Entonces, el nombre del objeto y las clases van a estar subrayadas y van a estar separados por 2 puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos el nombre del objeto y aquí tenemos los 2 puntos y tenemos el nombre de la clase. Y este sería una parte del diagrama de objetos. Ahora dice, el nombre de la instancia es opcional, ¿no? Entonces a veces el nombre de la clase puede ser opcional, no necesariamente es obligatorio que esté allí. Bien, también hablamos de los atributos, ¿no? Entonces, aquí tenemos como en el diagrama de clase, dice que los atributos se van a listar en un área inferior. Sin embargo, los atributos del objeto deben de tener un valor asignado. Como esto es una fotografía de cómo se encontraba el objeto en un determinado momento, entonces sus atributos ya tienen que tener valores en ese momento, ¿no? El valor del atributo se va a presentar de la forma, el nombre del atributo, un símbolo de igual y el valor del atributo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo el ejemplo de una clase, ¿verdad? Sería el nombre del objeto, 2 puntos, el nombre de la clase, el nombre de la clase va subrayado y abajo van los atributos donde tenemos el atributo que es igual al valor. El signo más, pues ya ahí estamos utilizando la nomenclatura de las clases donde este indicaría que este sería un atributo público. Bien, y ahora vamos a ver los vínculos. Los vínculos van a ser asociaciones que pueden ocurrir entre 2 objetos y representan con los mismos elementos del diagrama de clase, ¿no? Entonces, aquí tenemos la asociación entre 2 objetos. Tenemos un objeto 1 de la clase 1 que se asocia con un objeto 2 de la clase 2, ¿no? El objeto 1 tiene su propio atributo con su propio valor. El objeto 2 tiene su atributo del objeto 2 con su propio valor. Entonces, este sería un diagrama de objetos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo estamos viendo lo que es un diagrama de objetos de la clase UML materia, ¿no? Entonces estamos viendo lo que es la clase materia y este objeto, ¿verdad? Como esta clase materia es una clase que a su vez tiene otras subclases, y entre las subclases que tiene la clase materia, ¿verdad? Va a tener constraints, va a tener propiedades, y va a tener operaciones, ¿no? Entonces, este conjunto de subclases que en este momento están instanciadas como objetos. Entonces estos vendrían a ser objetos que se relacionan con este objeto de aquí que se llama objeto materia, ¿no? Entonces, este objeto materia viene de una clase, ¿verdad? Entonces este vendría a ser el objeto clase. Y este objeto clase se denomina materia, ¿verdad? Y aquí dice si es abstracto, entonces no es abstracto. Esto quiere decir que esto es físico, ¿no? Entonces, este objeto clase se denomina materia y se deriva de la clase metaclase, ¿no? Algo así como, es como la representación de la metainformación que hablamos en capítulos anteriores.
¿sí? Entonces, este es un modelo de cómo se almacenaría la meta información. Entonces, la clase que se deriva es la clase metaclase. El objeto sería clase, sus atributos en este caso tienen materia, y se relacionan con otros objetos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos otra metaclase, pero esta metaclase es del tipo operación, ¿verdad? Y el nombre, en su nombre tiene este correquisito, ¿verdad? Y este vendría a ser parte, ¿verdad? Del objeto materia, ¿no? O sea, el objeto materia vendría a ser el dueño de este objeto operación, según lo que tenemos aquí en la descripción. Bien, el mismo objeto materia tiene una propiedad, ¿verdad? De nombre de reemplazada. Entonces, esta propiedad le pertenece al objeto materia. También tiene otra propiedad que se llama clasificable, que le pertenece al objeto clase. También tiene otra propiedad que se llama nivel, también tiene el objeto clase. Y también tiene otra propiedad que se llama código, que le pertenece al objeto clase, ¿verdad? Que en este caso se llama materia. Y también tiene una regla que tiene un objeto constraint, ¿verdad? Y este objeto constraint también se aplica a este objeto clase. Tal vez el ejemplo no es el más fácil para ustedes, porque para eso ustedes tendrían que tener un poco claro lo que son los metadatos, pero más o menos, si yo creo una clase, una base de datos, ¿verdad? Nosotros podremos tener varias operaciones, varias propiedades y varios constraints. Entonces eso va a depender de cada clase, cuántas operaciones, cuántas propiedades y cuántos constraints. Por lo tanto, este esquema de que un objeto clase puede tener varias propiedades, o sea, varios objetos propiedades, aunque se repiten, le da la libertad de que las propiedades, las operaciones y los constraints puedan ser variables dependiendo del objeto clase, ¿no? Entonces aquí tenemos bien definido ese modelo porque nos damos cuenta que puede crecer según las necesidades del objeto clase. Bien, este sería un ejemplo del diagrama de objetos. Acá tenemos un ejemplo más fácil. De repente este era de haberlo visto primero. Entonces, aquí tenemos un diagrama de objetos. En este caso tenemos el diagrama de objetos de unos objetos basados en la clase personas, ¿no? Entonces, en este objeto de aquí se llama esposa, ¿verdad? Ahí tiene los atributos de la esposa. Este objeto esposa está relacionado con este otro objeto esposo, ¿verdad? Aquí están los datos de este objeto esposo. Este objeto se llama Jack y tiene 45 años, ¿no? Entonces, son atributos específicos del esposo. El objeto esposa también se relaciona con otros objetos que se llaman hijos, donde tiene a un objeto William, tiene a otro objeto Robert y a otro objeto Clarissa, ¿verdad? Y están relacionados en este caso con la madre porque son los hijos. Aquí la duda sería, ¿por qué no están relacionados con el padre? ¿No? Sería algo curioso. En todo caso, puede ser que en el momento que se esquematizó este diagrama de objeto, ¿verdad? Estamos poniendo el foco sobre el objeto mujer que tenemos aquí, que se llama Jill, ¿sí? Entonces, este sería otro diagrama de objetos. Como ustedes ven aquí tenemos una instancia específica de esos objetos en el sistema, ¿verdad? Y aquí ya no son clases, o sea, no son descripciones, sino que aquí el objeto existe. Bien, acá tenemos otro objeto, otro diagrama de objetos. Dice, el diagrama de objetos corporativo siguiente muestra cómo los departamentos están conectados al estilo organigrama tradicional. Entonces, otro estilo de diagrama de objetos. Aquí tenemos un objeto compañía, que la compañía obviamente existe. Acá tenemos un departamento 1, que es el de negocios. Por acá tenemos un departamento 2, que es el de desarrollo.
el departamento de desarrollo tiene a su vez otros subdepartamentos que es producción 1, producción 2, producción 3. No, perdón, esta es calidad. Producción 1, producción 2 y el de calidad, que están relacionados con el objeto de desarrollo. Y por acá tenemos otro departamento que es el departamento de negocios, y este departamento de negocios tiene otro departamento que es el departamento de soporte, y también tiene otro departamento a su cargo que es el departamento de marketing. El departamento de marketing a su vez tiene otros departamentos que es el departamento de contenido y el departamento de diseño. Entonces, este es otro diagrama de objetos. Aquí vemos que los enlaces tienen flechitas, ¿verdad? Porque están mostrando una especie como de jerarquía. Bien, entonces hasta allí, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda con respecto a los diagramas de objetos que hemos visto. Hasta allí, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, si ustedes se dan cuenta, hay muchas maneras de expresar el diagrama de objetos, ¿no? Digamos que esta de aquí vendría a ser una de las maneras más formales, ¿verdad? Aquí también es una manera formal. Aquí ya es una manera un poco más informal, ¿sí? Y por acá también está mostrándolo de una manera un poco informal. Entonces, cuando ustedes hagan, traten de hacerlo de la manera más formal. Bien, los diagramas de objetos dicen no se limitan a casos de uso, ya que se puede crear fácilmente un diagrama de objetos para árboles genealógicos, departamentos corporativos o cualquier otro sistema con partes interrelacionadas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el diagrama de objetos de un departamento corporativo. Por ejemplo, aquí tenemos este diagrama de objetos. No sé si recuerdan que nosotros vimos ayer, me parece que vimos el diagrama del banco. Entonces aquí tenemos un diagrama parecido al de banco, tenemos un objeto banco, y este objeto banco se relaciona con un objeto que se llama cuenta 1, ¿verdad? Esta es una cuenta de ahorro, parece. Esta es una cuenta 2, esta es una cuenta de checking, no sé cuál será el significado de checking. Y tenemos una cuenta 3 que es una cuenta de tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, estas cuentas que tienen su balance, su número de cuentas, su porcentaje de interés, ¿verdad? Que tienen sus atributos propios de cada cuenta, pertenecen y forman parte del banco, ¿no? Porque aquí estamos utilizando una relación de composición. ¿Sí? Entonces, estas cuentas forman parte del banco y entonces estamos viendo un diagrama de objetos. Entonces, si nosotros quisiéramos probar un diagrama de clases, podríamos utilizar un diagrama de objetos para ver si se cumple lo que describe el diagrama de clases. Bien, aquí tenemos otro diagrama de objetos. Este es de un vuelo comercial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un objeto cliente, pero ya no como clase. Miren que aquí el nombre de la clase no lo han puesto. Y este cliente en específico es Juan Pérez, ¿verdad? De nacionalidad peruana. Entonces, eso no podríamos decir una clase, pero aquí este ya es un objeto. Entonces, Juan Pérez se relaciona con un boleto. El boleto tiene que tener un número. La relación entre Juan Pérez y el boleto es una relación de 1 a 1. Es decir, que Juan Pérez tiene un boleto le pertenece a Juan Pérez. Después del boleto tenemos un vuelo, ¿verdad? El vuelo tiene un ID de vuelo, tiene una fecha de salida y tiene un destino. Entonces, la relación que hay entre el boleto y el vuelo es que el boleto está asignado a un vuelo específico y un vuelo específico
tiene varios boletos, ¿no? Entonces aquí es una relación de muchos a uno. ¿Sí? Bueno, continuemos. Un vuelo, a su vez, o sea, la definición de un vuelo, ¿verdad? A su vez, tiene que tener asignado un avión de pasajeros, no específicamente un avión de pasajeros, no un avión de carga. Entonces, un vuelo, ¿verdad? Tiene que estar asignado a un avión de pasajeros. Pero un avión de pasajeros puede tener varios vuelos. Entonces, aquí es una relación, asimismo, si lo vemos desde el vuelo al avión, es una relación de muchos a uno. Si lo vemos Como de tienen una relación en base a, como quien diría, uno depende del otro. Para nosotros poder llenar esto, siempre tenemos que ver el objeto individual. ¿Sí? Aquí el objeto individual no se llama vuelos, sino que se llama vuelo. Entonces, este es un vuelo, una definición de un vuelo. Entonces, un vuelo, un solo vuelo, ¿verdad? ¿Cuántos aviones puede tener asignado? Un solo avión. Por lo tanto, un vuelo tiene un solo avión y ahí le ponemos el 1. Ahora veámoslo desde acá. Un avión físico, ¿verdad? En singular. ¿Cuántos vuelos puede tener un avión físico? Puede tener varios vuelos. Entonces aquí es el asterisco porque visto desde aquí para acá, ¿verdad? El avión puede tener varios vuelos. Entonces, como tenemos asterisco y un 1, esta es una relación de muchos a 1, o si lo vemos al revés, es una relación de 1 a muchos. Todo depende de por qué entidad yo veo la relación. Ay, ay, ay. Entendí, profe, gracias. Ya. Ahora, un avión de pasajeros, ¿verdad? Que tiene placa, modelo y todo eso, y tiene hasta capacidad y todo eso, pues un avión de pasajeros, ¿cómo se relaciona con un motor? ¿Verdad? Obviamente los aviones tienen motores, ¿verdad? Entonces, un avión de pasajeros puede tener uno o varios motores, ¿sí? En este caso, Dependiendo del tipo de avión. dependiendo del tipo de avión. Como este es una foto y aquí tenemos el objeto específico, entonces aquí sabemos que este modelo de avión, un Boeing 777, tiene 4 motores, ¿no? Entonces por eso hay una relación, ¿verdad? Que va de 1 a 4, o sea, tiene hasta 4 motores, ¿no? Y un motor forma parte de un avión, ¿no? Si el avión deja de existir, el motor sigue existiendo, ¿verdad? Pero de todas maneras forma parte del avión. Entonces aquí tenemos una relación, ¿verdad? De agregación, ¿sí? El motor está agregado al avión. Entonces, en este diagrama de objetos hemos visto las relaciones, ¿verdad? Entre todos estos objetos de aquí. ¿Preguntas? Este diagrama me gusta. Este diagrama está bonito, del mundo real, comprensible. Es más como para ustedes. Bien, aquí tenemos otro diagrama de objetos. Este diagrama de objetos representa un sistema de alquiler de vehículos, ¿verdad? Entonces veamos los objetos que tenemos. Tenemos un vehículo de la clase vehículo, tenemos una reserva de la clase reserva, un cliente de la clase cliente, un contrato de la clase contrato, ¿verdad? Un empleado de la clase empleado, ¿no? Ahí están abreviadas esos nombres de clase. Bien, comencemos por el cliente, ¿verdad? Un cliente, en este caso, este cliente específico que se llama Luis Fonseca, que tiene ahí sus atributos con los valores, tiene un contrato, ¿verdad? Y ese contrato tiene un número específico, ¿verdad? Incluso es pagado en efectivo. Entonces, la relación entre el cliente y el contrato es de 1 a 1, ¿sí? Porque un cliente tiene un contrato. Y
un contrato, ¿verdad? Puede tener, ¿verdad? Un cliente, ¿no? Aunque aquí le han puesto de uno a muchos, ¿no? Pero un contrato puede tener un cliente, ¿no? Esto va a depender, como les digo, esto va a depender del tipo de negocio, porque hay contratos colectivos. Entonces, un contrato colectivo puede tener varios clientes, ¿no? Pero como les digo, ese diseño, ese uno a muchos, o uno a uno, o muchos a muchos, va a depender de cuando ustedes hagan el levantamiento de la información. Va a depender de cómo funciona ese negocio. Entonces, hay contratos colectivos donde se puede tener muchos clientes. Bien, veamos con el empleado. Un contrato, ¿verdad? Tiene asignado un empleado. En este caso, la función del empleado es registrar el contrato, ¿no? Entonces, un contrato es registrado por un empleado. Entonces, la relación es de uno a uno. Y un empleado, dice, un empleado, ¿verdad? Puede registrar un contrato, ¿sí? Aunque yo pensaría que aquí debería ser de uno a muchos, porque un empleado puede registrar más de un contrato, ¿no? Entonces, yo lo pondría de uno a muchos. Pero aquí puede ser que así le han dicho, no, solo un empleado puede registrar un contrato. Entonces, un empleado puede registrar un contrato según este diseño de aquí. Ahora vamos por acá. Dice que un cliente, ¿verdad? Puede tener una reserva. Un cliente puede tener una reserva, ¿sí? Y visto desde la reserva Profe, hacia... disculpe la interrupción, es que me mandaron a comprar. Disculpe. ya, no se preocupe. Ya, déjeme admitir a un compañero suyo, ya. Entonces, ahora veámoslo desde la reserva al cliente. Entonces dice que una reserva puede tener muchos clientes. Eso sí podría ser, porque las empresas que alquilan vehículos, ¿verdad? Pueden tener el mismo vehículo para varios clientes porque no saben cuál es el cliente que va realmente a alquilar. Entonces, sí podría ser eso, ¿no? Bien, una reserva, veámoslo de acá, un vehículo, ¿verdad? Puede tener una reserva. Y una reserva dice que puede tener uno o varios vehículos. Como les digo, eso va un poco en función de el tipo de negocios, porque efectivamente si usted arma una convención, de repente usted puede alquilar varios vehículos en una sola reserva, ¿sí? Pero no es muy común, ¿no? Bien, entonces, en este diagrama de objetos que hemos visto aquí, tenemos relaciones, ¿verdad? De uno a uno, de unos a muchos, y entonces aquí nos está mostrando cómo funciona en este momento, cómo está funcionando el sistema. Eh, ya, entonces ahí terminamos lo que es los diagramas de objetos. No sé si antes de pasar a otra cosa, ¿tienen ustedes alguna inquietud? Por ahorita no, licenciado. Aunque sí hubiera gustado saber sobre si una persona no puede, no tiene lo necesario para alquilar un vehículo. Pongamos de que mire el precio y no pueda. ¿Se crearía un nuevo vínculo o...? Recuerden ustedes que esto es una foto de cómo funciona el sistema en un momento específico, ¿no? Entonces, en este momento específico, estamos viendo y que se está alquilando. Eh, ¿Qué pasa si una persona no tiene fondos? Eso tiene que ver con la definición de los requerimientos del sistema, pero
creo que en el diagrama de clases y en el diagrama de objetos no se reflejaría eso allí. Eso tal vez se reflejaría en un diagrama de casos de uso. Ahí se reflejaría esa situación. No existe, no es en la parte donde se ponen condiciones. ¿En qué parte sería eso? Eh, ¿Cómo se dice? Cuando está entre las dos partes de que ya va a alquilarlo y si no tiene fondo no puede alquilarlo. Pongamos, ¿dónde está? ¿Dónde reserva? Ya, esa sería una relación, pero sería si estuviéramos tomándole la foto al sistema en ese momento específico. Déjenme ver. Ya, el cliente tendría que estar relacionándose con el empleado, ¿verdad? Un momento, El cliente tendría que relacionarse con el empleado directamente, ¿verdad? Estaría algo así como cotizando. Ya, entonces, el cliente se relacionaría directamente con el empleado y estaría cotizando. Si el negocio no se da, y justo estamos tomando la foto en que el negocio no se da, podremos hacer dos cosas. Podremos tener un atributo en el cliente que diga que es un cliente de baja calidad o de mala calidad o cliente sin plata para tenerlo identificado aquí. Pero si lo tenemos identificado aquí al cliente que es de mala calidad, ¿qué pasa si el cliente después se saca la lotería y ya es de buena calidad, pero yo lo tengo como mala calidad? Entonces, tal vez eso no sería lo más conveniente, ¿verdad? Otra manera de hacerlo sería si el cliente reserva y cuando ya se va a llevar el vehículo no lo lleva, entonces aquí podríamos poner un atributo que diga reserva fallida. Entonces, aquí también podríamos ponerlo, reserva fallida, para saber que la reserva no se llevó a cabo porque el cliente no tenía plata. O lo que yo imagino que usted desea es crear algún otro tipo, ¿verdad?, de objeto. Digamos que este objeto de aquí se puede llamar historial cliente. Entonces, este objeto historial cliente podría tener los atributos de fecha, para saber cuándo fue. Digamos que fue hoy, no sé qué fecha estamos, creo que estamos 25 tal vez, 25 de marzo del 21. ¿Qué otro atributo podría tener? ¿Verdad? Podría tener observación. Entonces, ¿se podría también poner las causas? la observación sería las causas. Ah, ya. ¿Qué más debería tener? ¿Qué más podría tener? Tal vez, bueno, no sé qué más podría tener, pero entonces quedaría así, ¿no? Quedaría un historial del cliente y obviamente esto estaría relacionado con el cliente. ¿No sería el vehículo, cómo se dice? O el objeto que iba a comprar, la marca del vehículo. No lo va a comprar, lo va a alquilar. No, sería Podría marca. ser, podría No, ser. pero quería Si intentarlo. tomamos en ese momento, entonces también se relacionaría con el vehículo, también debería relacionarse con el empleado que atendió al cliente, ¿verdad? Entonces, sí, todas estas relaciones serían O la nuevas, placa. ¿sí? No, pues ya se está relacionando con el vehículo, o sí, o podría relacionarse por la reserva, ¿verdad? Por el número de reserva. Podría hacerse de muchas maneras, pero más o menos así quedaría. Si en este momento el cliente me está diciendo, esta es una situación donde el cliente me está diciendo,
no le puedo llevar porque no tengo plata. Y yo vengo y le tomo la foto. Entonces, así aparecería la foto, ¿no? Tal vez ya lo que es la reserva, lo que es el contrato, ya no aparecería, sino que simplemente aparecería el vehículo, el cliente y el empleado, relacionados con el historial del cliente, para saber si el cliente es bueno o no. Entonces, en el historial, en el objeto del historial, nosotros pondríamos todas las fichas del cliente, cuando es malo, cuando es bueno y todo eso, y ahí podremos tener una especie de historia crediticia del cliente, ¿sí? Pero este diagrama de objetos, por el momento, solo me serviría a mí como para ver la situación, esta situación en particular. Cómo se relacionan los objetos en esta situación en particular. Y de esta manera yo podría determinar si mi definición del diagrama de clases tal vez necesita ser retocada. Como tipo de agregarle una subclase para comprobar si el vehículo está en buen estado. Dependiendo de en dónde lo voy a comprar, si es en un distribuidor o en un almacén. Ya, pero es que esto es un alquiler de vehículos, no es compra de vehículos. Entonces, por ahí Ok. tienen que tener un poco Sí. claro el tipo de negocio porque se les puede ir de las manos el diseño. Imagínense si hago un diseño para venta y estoy en alquiler. Eh, los estados del vehículo, generalmente las empresas de alquiler de vehículos le dan mantenimiento y los tienen en buen estado, ¿sí? Ahora, si fuese el caso de hacer un diagrama de objetos cuando el vehículo entra en mantenimiento, ahí tal vez podríamos poner un objeto que se llame estado del vehículo o historial del vehículo. También podría ser. Bueno, no sé si tengan alguna otra. ¿Sería el subclase o ya sería clase? Um, ¿Cuál era la clase? Estado del vehículo. Eh, sí, historial del estado de vehículo. Estado del vehículo. Tenemos vehículo. Yo pienso que podría ser es un atributo del vehículo. Un atributo donde le ponemos el estado. Creo que sería tal vez un mejor diseño poner el atributo con el estado del vehículo. Y podríamos tener una clase que se llame mantenimiento del vehículo, ¿sí? Entonces, en esa clase mantenimiento del vehículo, ahí podríamos poner la historia de cuándo se le hizo mantenimiento y qué estado tenía. O si recibió ¿Cuánto algún costó el daño, cosas así. mantenimiento? Cuánto costó el mantenimiento, de repente otra subclase, ¿verdad? Que diga detalle del mantenimiento, entonces ahí dice se le cambiaron las llantas, se le cambió el aceite, o sea, poner detalles del mantenimiento. Sí, esto, O como dice Yusef, que si algún momento que alquilaste el vehículo tuviste un accidente. ¿ya? O se te rayó el carro. Cualquier problema que pueda suceder en la calle al alquilar un objeto. O rayaste un Lamborghini. Se me rayaría. Son caros. Eso podría estar aquí, miren, no, bueno, no en la reserva, pero tal vez en el contrato. En el contrato podríamos registrar en qué condiciones llegó el vehículo, pero um, podríamos tener una clase que se llame revisión. Podríamos tener una clase que se llame revisión del vehículo. Y en esta clase de revisión del vehículo sea una política de la empresa que cada que el vehículo regresa, pues tiene que ser revisado, ¿no? Entonces aquí tendría una fecha de revisión, 25 de marzo del 21. Eso también iría con una Tendría factura, ¿verdad? un estado. Oye, ¿esa connotación? No. Tendría un, tal vez costo. Habla más duro porque creo que no te escuchó. Entonces, así podríamos arreglarlo, ¿no? En ese caso que ustedes dicen, ¿qué pasa si está chocado?
Y obviamente eso se relacionaría con el vehículo y probablemente con el cliente. Entonces, así, con ese objeto de revisión del vehículo, se podría saber si el vehículo, cómo se recibió, ¿verdad? Y podríamos incluirlo en mantenimiento o saber los costos. O sea, esto es un poco variable el diseño, ¿no? Ahorita estamos diseñando así al vuelo, dependiendo de lo que ustedes me están diciendo. Pero recuerden ustedes que el diagrama de objetos es para mostrar cómo está el sistema en un determinado momento. Entonces, en este momento estamos hablando de recibir el vehículo y por eso estamos poniendo estos otros objetos aquí. Y prácticamente los objetos de acá no los estamos tomando en cuenta. Más adelante ustedes probablemente van a utilizar algo similar al diagrama de clases y en el diagrama de clases ustedes van a poder hacer un diagrama que se llama entidad-relación que sirve para modelar la base de datos y es un poco parecido a lo que me están comentando ahorita. ¿Sí? Más o menos lo que ustedes me están comentando ahorita, qué pasa así, dónde se almacena y todo eso, sería en el diagrama entidad-relación que sirve para modelar la base de datos. ¿Tienen alguna otra inquietud, jóvenes? No, licenciado. Ah, no, sí. Ah, no, 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 ya no, ya no. Es sobre Freddy que había dicho sobre la factura. Pero creo que ya viene integrado en el costo de la revisión del vehículo con Eh, la no, información del cliente, ¿no? no Me refería necesariamente. de que iba con otra unidad, con otro objeto que se llamaría factura. Um, puede ser, miren. Pero como esta es una revisión, este es como un totalizado, podría crearse, ahí ya no tengo mucho espacio, pero voy a tratar de hacerlo. Podría crearse otro objeto. En ese caso que ustedes dicen, puede crearse otro objeto. Este objeto se llame detalle de repente. O pongámosle repuestos. Ya. Entonces, en estos repuestos del vehículo, vamos a tener, ¿verdad? No sé, ponerle tipo de repuesto. Ahí le estamos poniendo costo, factura. ¿Qué más le podemos poner? Este podría ser si es reparación. Este le ponemos falso. Oh, ya, se me ocurre así. Déjenme relacionarlo. La revisión del vehículo incurrió en repuestos. En repuestos nosotros ponemos el tipo de repuesto, entonces puede ser pintura, cambio de llanta, cambio de algo, revisión por el mecánico. Entonces eso de allí tiene un costo, ¿verdad? Y eso también tiene una factura. Entonces aquí anotamos el número de factura, porque pueden ser varios repuestos. Y aquí ponemos si es reparación, en este caso si es reparación, es decir que tienen que trabajar sobre el vehículo. Y si es cambio, quiere decir que, por ejemplo, le cambiaron la llanta. Entonces ahí solamente es cambio, no es reparación. Entonces, se me ocurre eso de allí en esa situación que ustedes indican.
Si no hay más preguntas. Ahora, en mi experiencia, no, yo he visto diagramas de clase, no tanto he visto diagramas de objetos. Sí, diagramas de objetos no han sido muy habitual en mi experiencia, la mía, ¿no? Pero cuando yo trabajé en una empresa que no era muy formal al momento de desarrollar. Entonces, como no era muy formal, pues yo no estaba muy acostumbrado a trabajar con la formalidad de casos, de diagramas y metodologías y todo eso. Sí. Entonces, no son muy habituales. ¿Saben dónde yo los he visto? Yo los he visto cuando ustedes adquieren un manual y los manuales están representando una situación en específico. Entonces, ahí he visto los diagramas de objetos. Cuando les quieren explicar algo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo les he de poner en las actividades que ustedes hagan un diagrama de objetos. Probablemente les voy a poner así. Del diagrama de clase que usted hizo, haga un diagrama de objetos. ¿Sí? Para que no tengan que pensarlo mucho. Una tarea algo sencilla. Bien, estamos en diagramas de clase, diagramas de objeto y ahora vamos a pasar a otra unidad, que es la unidad 5, que habla del modelo conceptual, ¿no? Entonces vamos aquí a hablar del modelo conceptual. Entonces aquí viendo un poco los objetivos, dice que nos va a servir para entender la necesidad del modelo conceptual y su ubicación en el proceso de desarrollo. Conocer los conceptos básicos del modelado conceptual, conocer las principales notaciones del modelado conceptual, ser capaz de realizar un modelo conceptual de un sistema de información a partir de información sobre el dominio de un problema y unos requisitos. Entonces, este es nuestro objetivo. Bien. Entonces, dice aquí, ¿qué es el modelado conceptual? Dice, un modelado conceptual es una técnica de análisis de requisitos y diseño de base de datos. Entonces, miren, el modelado conceptual es una técnica de análisis, ¿no? Recuerden que todavía estamos en la fase de análisis. Ya hicimos la fase de levantamiento de información y estamos en la fase de análisis. Entonces, este modelado conceptual nos va a permitir analizar los requisitos y de diseño de base de datos. Es decir, que con este modelado conceptual nos va a permitir realizar el modelo de la base de datos. Cuando nosotros desarrollamos un sistema, el 99% de las ocasiones requerimos guardar información en una base de datos. Y el modelado de base de datos suele ser una parte muy importante, ¿verdad?, del sistema. A veces un diseño de la base de datos puede significar el crecimiento fácil de la empresa o puede significar dolores de cabeza a futuro. Por lo tanto, se requiere un buen diseño de base de datos para salir adelante con las aplicaciones. Bien, dice entonces aquí, dice el modelado principal es una técnica de requisitos de diseño de base de datos. Puede servir como una técnica de análisis de requisitos. Entonces va a ayudar a identificar los problemas en los requisitos antes de comenzar el desarrollo, evitando gastos innecesarios. Entonces, con este modelo conceptual, nosotros vamos a poder analizar los requisitos, como dice aquí, ¿verdad?, antes de desarrollar. Todo esto que estamos haciendo es antes de escribir una sola línea de código, que sería la fase de desarrollo. Nosotros todavía no llegamos a la fase de desarrollo, recién estamos en el análisis. Y este modelo conceptual nos permitiría ahorrarnos en el caso de detectar algún problema. Como técnica de diseño de base de datos, dice,
permite representar en forma abstracta los conceptos y hechos relevantes del dominio del problema y transformarlos posteriormente en un esquema de base de datos concreta, ¿no? Entonces aquí vamos a representar, ¿verdad? De forma abstracta los conceptos y ahí ustedes van a ver que es muy similar al diagrama de clases, ¿verdad? Yo generalmente haría un diagrama de clases y de ahí hago mi modelo de base de datos. Pero aquí también se utiliza bastante. ¿Qué es el dominio del problema? Es el área de experiencia o aplicación que necesita conocerse para resolver un problema. En el ámbito de los sistemas de información es el conjunto de conceptos interrelacionados que es necesario conocer para entender el negocio del cliente y por lo tanto para poder entender sus necesidades y proponer una solución adecuada. Recuerden ustedes que cuando ustedes llegaban a una empresa, ustedes tenían que, en el levantamiento de la información, empaparse, ser parte de la empresa, entender cómo funciona su gente, sus procesos, preguntar cómo funcionan las cosas, para después ustedes analizar si la manera que lo hacen se puede mejorar, ¿verdad? O si están cometiendo algún tipo de error. Por lo tanto, ustedes tienen que empoderarse de la situación para que ustedes puedan brindar una solución, porque de lo contrario, no van a poder cumplir con esos requisitos. ¿Cuándo se usa el modelo conceptual? Independientemente del ciclo de vida que se utiliza durante el análisis, ¿verdad? Aquí tenemos los requisitos. Esta fue nuestra fase inicial de levantamiento de la información. Y aquí estamos nosotros en la fase de análisis y diseño. Estamos en la fase de análisis y diseño, porque los diagramas que estamos haciendo nos van a permitir modelar el sistema. Entonces, todas estas etapas de aquí comprenden la etapa de desarrollo. ¿Sí? Bueno, eso depende en determinados autores, sacan la fase de análisis y la fase de diseño muy aparte de la parte de desarrollo. Entonces, aquí estamos en la etapa de desarrollo, donde primero hacemos un análisis, luego el diseño, luego la implementación, o sea, aquí sí se sientan a codificar, luego las pruebas, ¿verdad? Basados en los análisis que hicieron y el levantamiento de información, y luego el mantenimiento, es decir, todo salió bien, ya nos pagaron, y por ahí hay que corregir algún pequeño detalle, pero que no nos va a causar ningún dolor de cabeza. Entonces, estas son las partes del ciclo de desarrollo del sistema, falta las primeras partes y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Analizando para poder diseñar, para luego poder implementar correctamente y ahorrarle millones de dólares a la organización que nos contrató si hacemos las cosas bien. Trazabilidad hacia los requisitos. Dice, todo elemento de un modelo conceptual debe estar trazado hacia aquellos requisitos que lo justifican. Normalmente requisitos de información y reglas de negocio. Todo modelo conceptual debe estar trazado hacia aquellos requisitos que lo justifican, ¿no? Y estos son requisitos de información y reglas de negocio, ¿no? Entonces la trazabilidad es algo así como que debemos de orientarnos hacia lo que nos interesa, que en este caso son los requisitos de información y cumplir también las reglas de negocio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una entidad de un usuario, ¿verdad? Podríamos verlo como una clase, ¿verdad? Pero esto es una entidad de un usuario. Y esta entidad de un usuario dice que el sistema deberá almacenar información correspondiente a los usuarios del sistema en concreto. Entonces, como yo voy a tener en el sistema un usuario, ¿verdad? Nosotros debemos orientarnos a que esa información debe ser guardada. Entonces, aquí está un requisito. Y por acá dice que el sistema deberá enviar automáticamente un email a los usuarios cuando, por ejemplo, ingresen al sistema, ¿verdad? Entonces, este es otro objetivo que debemos cumplir. Para poder hacer eso, en nuestra entidad de usuario debemos de tener como atributo el correo electrónico para poder cumplir con este requisito, ¿no? Entonces,
vamos cumpliendo los requisitos de información que tenemos aquí, y por acá tenemos los requisitos de las reglas de negocio, ¿verdad? Entonces, por las reglas de negocio, le aumentamos aquí un campo, y por los requisitos de información, vamos a guardar esta información. Entonces, cuando vamos nosotros desarrollando nuestro modelo conceptual, tenemos que ir construyéndolo basados en lo que nos han pedido el usuario y lo que nosotros queremos hacer o queremos lograr con el sistema de información. Dice, el diseño conceptual es la segunda etapa en el proceso de diseño e implementación de una base de datos y sigue a la etapa inicial de recopilación y análisis de requisitos, ¿no? Entonces, estas etapas ya las hicimos y ahora estamos en la etapa del diseño conceptual para poder construir nuestra base de datos. El objetivo es crear un esquema conceptual para la base de datos mediante un modelo de datos conceptual de alto nivel e independiente de la tecnología a partir del análisis de los requisitos. Es decir, aquí vamos a diseñar cómo debería ser nuestra base de datos. No nos importa si está en MySQL, si está en Oracle, si está en SQL Server, ¿verdad? Simplemente queremos saber lo que debe de llevar nuestra base de datos y todavía no nos interesa saber cómo la vamos a implementar. O sea, en qué plataforma de base de datos la vamos a implementar. Debe servir como referencia para verificar que se han considerado todos los requisitos y que no hay conflicto entre ellos. Es decir, todo lo que nosotros tuvimos en el levantamiento de información, de las reglas de negocio, ¿verdad? Y toda la información tiene que estar esquematizado en el modelo contextual y todos estos requisitos y reglas no se tienen que contradecir o contrasuponer, ¿no? Por ejemplo, que una regla diga se guarda los datos del usuario y que otra regla diga que no se debe guardar los datos del usuario. Entonces, eso sería una ambigüedad. Ya. La etapa de diseño conceptual parte de la recopilación y análisis de requisitos y tiene como objetivo conseguir un esquema conceptual de la base de datos que sea consistente con los requisitos y las restricciones impuestas por los problemas que hay que resolver. Entonces aquí buscamos es una consistencia de lo que estamos haciendo. Si algunos de los requisitos iniciales no pueden representar gráficamente en el modelo conceptual, deben añadirse de manera textual y se tendrán en cuenta en la fase siguiente de diseño de la base de datos. Algunos requisitos o requerimientos no se pueden diseñar conceptualmente, entonces hay que ponerlos como comentarios en este diagrama para que cuando los desarrolladores vean el modelo, consideren también esas observaciones que tienen que lograr. Entonces, por eso se incluyen. Dice, algunas características importantes para representar los modelos conceptuales de datos son estas. Expresividad. El modelo debe ser lo suficientemente expresivo para permitir representar los diferentes conceptos del mundo real y las asociaciones entre estos conceptos, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el mundo real, yo lo voy a trasladar a este modelo, ¿verdad? Para que me exprese lo que está ocurriendo en el mundo real. Algo así. Esperemos que pase el avión. Simplicidad. El modelo debe ser simple, ha de permitir a los usuarios de la base de datos entender los conceptos que expresan. Generalmente cuando yo hago un diseño de base de datos, lo hago bien simple y conforme van ocurriendo las cosas voy aumentando. Pero la mejor manera es comenzar con modelos simples. Si ustedes comienzan, ¿qué pasa si el carro? ¿Qué pasa si el repuesto? ¿Qué pasa si lo de aquí? Se comienza a complicar el modelo para entenderlo. Entonces, primero hay que tenerlo claro de manera simple, ¿verdad? Y las cosas simples funcionan a veces mejor, ¿no? En inglés dicen
en inglés destacan esto de la simplicidad. ¿Sí? Destacan que los trabajos deben de ser simples, que los trabajos complicados, no porque sean complicados, son más inteligentes. Dice que lo simple, creo que lo decía Steve Jobs, que lo simple es lo que es más inteligente. Representación diagramática. El modelo debe utilizar una notación diagramática fácil de entender y útil para visualizar el esquema conceptual, ¿no? Entonces, tiene que poderse representar gráficamente de una manera fácil y entendible. Formalidad. La representación del modelo debe ser precisa, formal y no puede expresar ambigüedades, ¿no? Entonces, debe ser algo formal, algo preciso, algo que no, como los algoritmos, que no nos lleven a cometer errores. Finalmente dice que satisfacer estas características no es fácil y a menudo algunas características entran en conflicto con las demás. O sea, a veces lograr todo esto no es tan fácil. Yo cuando hago el modelo de base de datos, a veces hago 3, 4 modelos porque digo, el primero está bien. Luego digo, no, tiene que ser así. Luego, no, de esta manera. Y luego regreso al primero porque digo que es el mejor. Entonces, a veces no es fácil hacer esto de aquí. Bien, dice... Ya, dice, el esquema conceptual es una descripción de alto nivel e independiente de la tecnología. De alto nivel quiere decir que no se está enfocando en los detalles, sino que puede ser entendido por la alta gerencia. Es algo como rápido, simple, ¿verdad? No es muy detallado, no es muy grande, sino que es algo un poco más, es un poco más entendible, o sea, es práctico. Ya, independientemente de la tecnología. Entonces, todavía no estamos pensando cuál es la tecnología, cuál es la plataforma que vamos a utilizar. El modelo conceptual permite a los diseñadores de bases de datos concentrarse en expresar las propiedades, las asociaciones y las restricciones de los datos sin preocuparse de los detalles de implementación y con independencia de las particularidades de los diferentes gestores de bases de datos que son los SGBD, ¿no? ¿Qué destacamos aquí? Que nosotros tenemos que expresar todas las propiedades, las asociaciones que hay entre las diferentes entidades, restricciones de datos, de una época para acá, las restricciones de los datos se los ponía en el programa. Es decir, que usted en el programa decía, no puede haber un valor negativo, y usted lo ponía en el programa. Pero que resulta que había a veces personas que tenían acceso a la base de datos y ponían valores negativos manualmente. Entonces, esto provocaba errores en los sistemas, errores que eran a veces difíciles de identificar, y entonces se pensó que la base de datos debería de no permitir que se registren datos equivocados. Por lo tanto, la mayoría de las bases de datos permite poner reglas, restricciones de los datos en la base de datos. Así, si usted se olvida de programar algo en la aplicación, la base de datos, ¿verdad? No deja que usted genere inconsistencia de información. Y la mayoría de bases de datos tienen lo que se conoce como el motor de base de datos, que no es otra cosa que el SGBD, que es un gestor de base de datos, que es el que se encarga de manejar la información de una manera rápida, precisa y automática, y usted ya no se preocupa de que dónde guardé el archivo, de qué pasa si se me llenó el disco, qué pasa si se me desfragmentó. Nada de esos problemas usted no se encarga, sino que se encarga el gestor de base de datos. Bien, dice, el esquema conceptual se convierte en un elemento de descripción estable del contenido de la base de datos. Y esto es bastante real. Cuando usted hace el esquema conceptual, prácticamente es como que usted está viendo la base de datos. Un modelo de alto nivel independiente de las tecnologías específicas de cada sistema de gestión de base de datos permite más expresividad y un carácter más general, ¿no? Entonces, de esta manera usted se abstrae de la base de datos y crea un modelo que es más fácil de entender para usted y para los demás.
El modelo puede utilizarse como un vehículo de comunicación entre los usuarios, los diseñadores y los analistas de base de datos. Entonces, esta es otra herramienta que va a permitir que los usuarios nos entiendan. Yo cuando voy a hablar con los usuarios, generalmente sí llevo mi modelo conceptual para que ellos me entiendan y los usuarios entienden. También para los diseñadores, para cuando ellos dicen, no, pero yo quiero poner esto aquí, y usted le dice, no, porque mira, si pones esto aquí, no vamos a poder hacerlo, utilizar la base de datos. Y para los analistas de la base de datos también, pues para que ellos también creen la base de datos. Los conceptos básicos del modelo conceptual son la clase entidad. Miren ustedes que aquí le ponen hasta el nombre de clase, ¿verdad? La clase entidad. Los atributos, aquí también encontramos los atributos, la asociación, ¿verdad? Que son de tipo rol o del tipo multiplicidad. Tenemos los objetos, que es una instancia de la clase. Tenemos los enlaces, que es una instancia de la asociación. Tenemos también el concepto de generalización, especialización y también composición, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que algo de esto ya vimos en el diagrama de clases, ¿verdad? Y también en el diagrama de objetos, vamos a ver aquí en el modelo conceptual. No sé si hasta allí alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Ahorita no, licenciado. Antes ya vi algo que me está interesando. Ahí está el rol y multiplicidad. Aquí, Sí. ya eso es cuando nosotros modelemos el modelo conceptual, vamos a tener que hacer las asociaciones y estas pueden ser por rol o por multiplicidad. La multiplicidad ya lo vimos y los roles son parecidos a lo que ya hemos visto. O sea, como les digo, si ustedes ya saben hacer el diagrama de clases, el diagrama del modelo conceptual se les va a hacer fácil. ¿Y el estado de dominio, licenciado? ¿Dónde está eso de aquí? No, es que aquí no está, sino que si existen bastantes estados, pongamos, de clases, de objetos, de estado de objetos, creo que era. También ha de existir el estado de dominio. El estado de O sea, donde solo se categoriza, ¿cómo se diría? La parte externa. ya, usted se refiere a la parte externa del proyecto. Sí, sería por ahí. Por ejemplo, la competencia, los proveedores, los clientes, la logística, las comunicaciones, ese tipo de cosas. Sí, los usuarios también donde están. Ya, ¿Cuál es el sistema? aquí nosotros estamos en análisis y diseño de sistemas, entonces lo que nos involucra o lo que nos interesa es diseñar, analizar y diseñar el sistema de la mejor manera, utilizando la metodología. Esta metodología de aquí no, a pesar que en la fase de levantamiento de información sí tomamos en consideración ciertos aspectos externos, no involucra al sistema con la parte externa, porque lo que nos interesa es diseñar y modelar el sistema. Sin embargo, hay otra asignatura que se llama Administración de Proyectos, donde en esa administración de proyectos se desarrolla el sistema, pero allí sí se consideran los factores externos que podrían perjudicar o que podrían ser una oportunidad para el desarrollo de los sistemas. Sería tipo como que una persona tiene que tener conocimiento tanto en software y hardware, por si la duda de que a veces la máquina no puede responder tanto al sistema. Ya, Así como el usuario con ese, el computador. ese conocimiento de software y hardware me parece que nosotros lo vimos a los inicios de la clase cuando vimos cuáles eran las cualidades, ¿verdad?, del analista de sistemas. Entonces, entre los requerimientos estaba que el analista de sistemas tenía que tener una alta competencia en el conocimiento de hardware y software, ¿no? El analista de sistemas es un experto en negocios, en sistemas, en plataformas, en base de datos, en hardware. Entonces, él va a poner todo su contingente para asesorar a las empresas que no tienen esta expertise. Y dado que el analista de sistemas ha estado en muchas empresas, muchos proyectos,
mucho hardware, mucho software, muchos desarrollos. Entonces, esa experiencia, ¿verdad? Cada vez lo va a hacer un mejor profesional, ¿no? Obviamente, si aprende las lecciones en cada uno de esos experiencias que ha tenido. Entonces, sí es requisito conocer de hardware y software, es uno de los requisitos del analista de sistemas. Por eso es que ustedes están viendo las materias de informática, ¿verdad? Y otras materias que los capacitan en ese aspecto. Ok, licenciado. Eh, También, como les digo, tienen que tener conocimiento del negocio, ¿verdad? Porque ustedes, por ejemplo, si ustedes no han estado en el negocio de la farmacéutica, probablemente si ustedes van a asesorar una empresa farmacéutica, o aprenden con la empresa, o, o de repente van a darle asesoramiento de sistemas comunes, como por ejemplo sistemas de roles de pago, que tal vez ahí sí tengan experiencia. Entonces ustedes van a tener que, o sea, sí aplican, ¿verdad? Este tema del contexto externo, sí lo aplican, pero aquí en esta asignatura no se lo explota, no se lo examina, pero sí lo necesitan, y es importante. Ya veo que estamos sobre el tiempo, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Seguramente les voy a Bien, poner que hagan un diagrama de objetos, y cuando terminemos el diagrama del modelo conceptual, también les voy a enviar que hagan un diagrama del modelo conceptual. Pero recuerda la vez que le dije sobre el problema del aula virtual. Hasta la vez me contestan. Eh, Puede ser que sí lo hayan visto, pero no lo han arreglado. Puede ser. Sí, puede ser que lo hayan visto, pero tal vez no lo tomaron tan en serio. Tal vez dijeron, tal vez no sé, no, pero sí lo han de haber visto. Ahora, también recuerden que los docentes que están encargados en el área de TICS están súper que cargados. Tienen bastante tarea. Entonces, probablemente este book que ustedes encontraron no sea de alta prioridad. Para que si ese book lo reporta de repente una autoridad, probablemente ahí sí le pongan un poquito de atención, pero eh, probablemente no está en sus prioridades. Y lo que nos pasa con la mayoría de las personas, que cuando estamos sobrecargados, es que tenemos una tarea y ponemos otra, y luego se va desapareciendo en el tiempo y finalmente desaparece de nuestra memoria. Entonces, si usted gusta, después de un tiempo, podría preguntar si lo van a revisar, o sea, como para tirar una piedrita a ver qué pasa, ¿verdad? Podría preguntar así como, Como una versión beta, profe. no la versión beta, sino como preguntar, si revisaron este problema, así, para ver si les contestan. Eso podría hacer. Lo digo porque sí me está molestando un poco porque cuando no tengo, pongamos, cuando tengo prisa y quiero ir rápidamente al botón de inicio, Solo guarda la contraseña y se te hace más fácil. Ya, no, pero a veces suceden algunas cosas. Guarda si la le, contraseña, ¿no? No vaya a ser que alguien te vaya a creer ni nada. si le Porque si tu está familia... causando problemas, entonces sí mande el correíto indicando de que eso le está causando problemas. Solo en algunos dispositivos porque Freddy me mandó creo que fue Freddy, me mandó un pequeño video que en la parte lateral donde están las tres líneas también dice para ir Dice al área de inicio. área personal, sí, o inicio. Ya ahí te manda de nuevo al inicio, tú. Sí, pero a mí no me manda. A mí directamente me manda a cerrar sesión. Y tengo que darle al botón de regresar atrás cada rato para volver al inicio. Y ya ha probado en otro dispositivo. Sí, me marca lo mismo. Le pasa lo mismo. Ya, entonces, si le está causando molestia, pues repórtelo nuevamente, ¿verdad? Indicando que si podría poner algo así. Este,
han revisado este problema porque realmente me está causando malestar que tengo que estar haciendo tantos pasos para esto de aquí. O sea, Ok. insisto una vez más, porque a estas alturas eso ya está cubierto de correos. Entonces, cuando usted envía otro correo sobre el mismo, se pone al inicio. Y si no lo vieron la vez pasada, a lo mejor ahorita tienen oportunidad de verlo. Tal vez lo vean. Bueno, jóvenes, entonces yo me despido, que tengan muy buenas tardes y nos estamos viendo la siguiente semana. Y recuerden que tienen tareas y cuidado las vayan a dejar acumular. Ok, Pase bien. licenciado. Listo, profe. Tenga buena tarde. Muchas Nos gracias vemos. y buenas tardes. Eso, profe.